Hola muchachos, buenas noches. Listo muchachos, buenas noches. Listo muchachos, buenas noches. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Como siempre hacemos, pues revisando el estado actual de la ficha. Les acabo de compartir este documento que es el centro de calificaciones. Se los compartí en el transcurso del día em, para que pues vayamos revisando el estado de nuestras calificaciones, ya que vamos a finalizar más o menos en 2 semanas. De hecho, pues hoy es la última sesión, digamos, de evidencia. Ya la otra semana, pues haremos sesión como de revisión del estado final de la ficha y demás. Entonces, pues importante que nos vayamos poniendo al día con las evidencias que estamos por ahí pendientes. Felicitar el caso de Juan, de Liliana, de Jenny, de Bimalet, que está muy bien, Nancy. Ya el caso de Andrés, de Jonathan, Gloria, Jacqueline, pues importante que nos vayamos poniendo al día. Daniel, Alejandra, María del Carmen, Angie y Sergio. Em, Porque pues ya debemos de ir como quedando pues al día con nuestra formación. Mm, ¿Qué tenemos entonces en nuestra sesión que hayamos visto? Vamos a ver entonces cómo estamos en el estado principalmente de TICS, que fue la última competencia que vimos de integralidad con la profe Erika. Entonces, bueno, por acá tenemos a Andrés Felipe que tienes dos evidencias pendientes por entregar. Entonces, pues es importante, bueno, pendientes no, sino que pues te sacaste D, o sea, no aprobaste. Entonces, pues es importante que las vuelvas a compartir para que la instructora las revise y las califique y que después ahí al día. Y por acá tenemos a Daniela que no ha entregado evidencias, y Alejandra que no ha entregado evidencias, y María del Carmen que tampoco entregaste evidencias. Muy bien, Alejandra, que ya te pusiste por aquí al día. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta respecto a la técnica. Entonces, ya vamos en la actividad de proyecto número 6. Recuerden que como eso es fase de ejecución, están habilitadas para que ustedes las puedan entregar. Listo, entonces la evidencia que tenemos esta semana para entregar, ese es el formulario para la creación del informe, como lo explicamos la semana pasada. Eh, este informe de gestión para el caso que vimos en las sesiones anteriores de la simulación de el transporte o de la solicitación de la creación de la cotización para el transporte de maquinaria pesada. Entonces, en esta sesión, lo que vimos la semana pasada fue la explicación de cómo construimos un informe de gestión a partir, digamos, de los resultados obtenidos, como les decía en ese momento, simulados de la prestación del servicio. El día de hoy, pues es una evidencia muy sencilla, pues básicamente es un cuestionario. Vamos a estar viendo algunos elementos relacionados con el cuestionario para que los tengamos por aquí de base para la presentación. Esa evidencia, entonces, eh, ya les comparto por aquí pantalla. Y busco la guía de aprendizaje. Listo, esta evidencia. Entonces es la presentación del cuestionario. Ya les voy a ir indicando más o menos de qué temáticas vamos a estar relacionándose aquí en el cuestionario. Eh, Son pues los temas que hemos estado viendo durante estas semanas en la formación y algunos temas que vimos desde el principio de la formación que tienen que ver con la normativa para la prestación del servicio de transporte. Este cuestionario entonces va a estar habilitado a partir de la siguiente semana, desde el 8 hasta el 14 de diciembre.
Y ya con eso, entonces finalizaríamos por este año las evidencias. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el cuestionario, que es el que se estará presentando la siguiente semana, del 8 al 14 de diciembre, para que ustedes lo puedan presentar. Ya entonces la siguiente semana no veríamos, digamos, como temática, sino que vamos a ver ya, digamos, como acompañamientos para el cierre de la ficha, parcial de la ficha, pues por este año, ¿vale? Entonces, pues vamos a entrar a la parte de la socialización de algunos conceptos relacionados con el tema del cuestionario. Listo. Entonces aquí el cuestionario nos va a hablar de unos elementos que son el marco regulatorio, que son las leyes que regulan la gestión del transporte, eh, elementos relacionados con el costo, que ya lo hemos estado viendo fuertemente estos días, algunos conceptos de distribución física y internacional y la gestión financiera. ¿Sí? Son como esos componentes, esos elementos que vamos a estar viendo. Entonces, con esto yo les voy a ir comentando más o menos cuáles son como los conceptos que recordemos. Entonces, en el primer caso, pues tenemos acá cómo está compuesto lo relacionado con la parte normativa. Entonces, en el Estado tenemos tres ramas, que son la rama legislativa, que es todo lo que se encarga de generar las leyes, que se basa pues en la Constitución y ejerce el control sobre el gobierno. Tenemos la rama ejecutiva, que es la que ejecuta las leyes que se establecen en la parte legislativa, y tenemos la rama judicial, que es la que aplica pues el tema de justicia, solución de conflictos entre ciudadanos y el Estado. ¿Listo? Entonces, ese puntico es importante porque eso fijo le sale en el cuestionario. Ya desde el punto de vista del transporte, entonces nosotros tenemos dos leyes muy importantes. La ley 505 de 1993, que yo recuerdo, o ustedes de pronto recuerdan que fue lo primero que ustedes vieron cuando empezamos en la formación, cuando ustedes empezaron con el Instituto de Remán, que hablábamos de esta ley. Esta ley básicamente es por la cual se crea el Ministerio del Transporte y es, digamos, como la ley que regula todo el tema relacionado con el transporte y es la que identifica cuáles son, digamos, como los elementos que se deben de cumplir y cuáles son las entidades que regulan em, los diferentes estamentos relacionados con el transporte. También hay una ley, que es la ley 336 de 1996, que en esta lo que se enfoca o lo que habla es básicamente lo relacionado con los modos de transporte. Entonces aquí es donde se establecen cuáles son los modos de transporte, cuáles son sus características y cuáles son los procesos que se deben de seguir y las entidades que regulan esos modos de transporte. Dentro de estas leyes, pues hay unos principios rectores, básicamente son cuatro. Lo primero es el principio de seguridad, que da prioridad absoluta al mantenimiento, capacitación y seguros obligatorios. El segundo es la calidad y la eficiencia, que busca velar por garantizar un servicio óptimo, para lo cual pues se requiere las inversiones en tecnología y modernización de la flota. Si ustedes recuerdan, años atrás hubo un gran debate relacionado con el tema de la necesidad de modernizar las flotas, básicamente para cumplir estas normativas. Otro principio es la libre competencia vigilada, relacionada pues con las tarifas que establecemos para los servicios de transporte. Y la cuarta es la continuidad y el acceso. Es decir, se debe velar por ofrecer un acceso y un servicio de manera interrumpida a los usuarios. Eh, Esto relacionado pues con la parte, digamos, normativa. Ahora, cuando hablamos del precio en el transporte, entonces nosotros ya hemos visto algunos componentes, ¿no es cierto? En este caso, nosotros ya hemos, pues digamos, ahondado bastante eh, en estos componentes. Sabemos que la tarifa viene relacionada con
eh, ese porcentaje de ganancia que queremos nosotros adquirir, luego de haber obtenido o luego de haber calculado todos los costos operativos relacionados pues con el servicio que vamos a prestar. Algo bien importante, el concepto de valor es muy diferente al concepto de precio. El valor se entiende como un concepto más subjetivo, algo, digamos, percibido, el valor percibido del servicio, mientras que el precio básicamente es lo que yo debo de pagar por acceder a ese servicio. Entonces, cuando de pronto nosotros utilizamos un medio de transporte eh, que nos hace sentir muy bien, en ese momento cuando empezó Uber, entonces veíamos que se percibía un muy buen valor del servicio, ¿sí? Uno se sentía súper bien. Y el precio, pues, era lo que no pagaba en ese entonces. Esa es la diferencia. Eh, Cuando hablamos de las tarifas, entonces, pues, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos, como les hemos ido viendo. Básicamente, las distancias recorridas, eh, las características de la carga, eso pues depende, o eso nos va a indicar el tipo de eh, costo que vamos a tener, los riesgos de la operación, condiciones del mercado y los criterios normativos, como lo veíamos la vez pasada en esta simulación que hacíamos de el transporte de carga, que utilizábamos la plataforma de SysAttack, que una de sus funcionalidades principales es poder velar por ofrecer un precio mínimo para dar como cierta estabilidad a los precios en el mercado, ¿sí? Entonces, esos son los elementos relacionados con la parte de la tarifa. ¿Qué variables tenemos en cuenta entonces cuando hablamos de la tarifa? Pues primero el comportamiento histórico. Para esto nos sirve esta plataforma de CISETAC, porque pues ahí nos habla de cuál es, digamos, como la tarifa promedio que se ha experimentado para ese tipo de servicio que vayamos nosotros a ofrecer. También depende mucho del tipo de vehículo. Porque pues dependiendo del tipo de vehículo también se relaciona con el tipo de carga y pues cada tipo de vehículo tiene unos costos asociados. Las operaciones como tal, como sabemos, pues sus costos fijos y sus costos variables y los componentes del mantenimiento. Ya estos puntos pues los hemos ahondado muchísimo, lo relacionado con los costos fijos y los costos variables. Recuerden que los costos fijos son esos costos que sí o sí se deben de pagar, así yo presté un servicio o 100 servicios durante el mes. Y estos costos variables, o también podemos decir que los costos fijos son estos que se deben de pagar, independientemente de las distancias y del peso transportado. Y los costos variables, principalmente en el transporte, se relacionan mucho con dos componentes, que es la distancia recorrida y el peso a transportar. Y sabemos que dentro de estos costos variables, los componentes que más representación tienen, pues son estos componentes de combustible y peajes. Aquí pues hablando desde el punto de vista de modo de transporte terrestre, pues tenemos algunos tipos de vehículos o medios de transporte, las turbos, em, los camiones sencillos, los doble truckers y los tractocamiones. Aquí pues vemos un estimado de su consumo em, por galón, digamos los kilómetros recorridos por galón, sumamente importante cuando nosotros vamos a hacer em, los cálculos, como lo digamos, para calcular los costos variables relacionados con el combustible y la capacidad sí, la capacidad de transporte. Restricciones, bien importante, pues lo que también limitaría el servicio, porque pues relacionado con el acceso a las ubicaciones donde vamos a entregar nosotros o vamos a recoger nuestras mercancías. Otro elemento que vimos eran los tipos de mantenimiento. Entonces veíamos que había mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos. Mantenimiento preventivo, pues es el que se hace de manera programada y que busca, como su nombre lo dice, prevenir que se lleguen a presentar alguna falla. Dentro de esto, pues los cambios de aceite, las inspecciones de fluidos,
revisión de la documentación para estar pues al día con la parte legal, y los correctivos ya son cuando se ha presentado alguna falla y debemos de hacer un ajuste. Entonces, por ejemplo, si no hicimos una verificación adecuada de el aceite del motor y se nos dañó el motor, o no hicimos una revisión adecuada de los fluidos o del agua y se nos recalentó el vehículo, o no hicimos una validación de la documentación y resulta que tiene el vehículo el SOAT vencido y pues lastimosamente nos, eh, nos hacen un comparendo por ese proceso. Bueno, pues digamos que acá tenemos aspectos relacionados con elementos que ya hemos visto. Como les digo, pues voy a pasar muy rápido estos elementos porque es lo que hemos estado trabajando fuertemente estos días, relacionados pues con aspectos de los costos, la herramienta CISETA que vimos la semana pasada para hacer el informe, donde pues veíamos como una aproximación de eh, cómo calcular como ese costo mínimo ofrecido para el servicio. Listo. Por aquí es un componente que este sí no lo hemos visto nosotros, o pues yo creo que lo vieron con el instructor Germán, conmigo no lo han visto, que es el concepto de distribución física internacional. En este caso, entonces es cuando lo entendemos como el concepto relacionado a las importaciones y a las exportaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que acá nos dice específicamente que la distribución física internacional es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y comprador. Ahí estamos hablando de un concepto que se llama los Incoterms. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, costos y riesgos que puedan generarse durante el trayecto. ¿Qué se busca entonces aquí con la distribución física internacional, o cuál es el rol desde el punto de vista logístico? La logística, entonces es como nos dice aquí, el eslabón operativo que conecta la producción de un país con el consumo de otro. No solo implica el transporte, sino una gestión integral de los flujos de información, documentos y mercancías a través de fronteras, aduanas y diferentes modos de transporte. Entonces, cuando nos vamos a hacer un proceso de importación o de exportación, debemos de cumplir una serie de pasos. Lo primero de ellos, pues, es la planeación del proceso, sea de exportación o de importación. Luego de ello es cumplir con la documentación. Entonces, si nos vamos a hacer un proceso de exportación, pues debemos de establecer algunos elementos como el certificado de origen del producto, eh, la viabilidad para poder movilizar ese producto dependiendo del tipo de producto. Entonces, tenemos que hacer, por ejemplo, un certificado con el INVIMA, un certificado con el ICA, dependiendo del tipo de producto. Fuera de ello, pues tenemos que tener ya el aval de la negociación que hemos hecho con el comprador que nos va, con el que vamos a hacer la negociación. Entonces, como todo este tema legal, tenemos que diligenciar la información, o más que diligenciar, carga la información a una plataforma que se llama el BUSE, que es esta ventanilla única para hacer toda la parte de la documentación en el proceso de exportación y pues demás elementos. Bien, aquí entra, digamos, ya en la parte operativa y más desde la parte, desde el punto de vista de la negociación, entra el concepto de los Incoterms. Los Incoterms, entonces, son esos, digamos, como maneras de negociar. Sí, el Incoterm, ustedes lo van a escuchar de pronto, si se ponen, digamos, como a indagar un poquito más en el tema, y es básicamente la responsabilidad que tiene el exportador y el importador. Entonces, hay un Incoterms que nos dice, listo, vamos a negociar de la siguiente manera. Mi responsabilidad como vendedor, que va a ser el exportador, es llevar mi producto hasta el puerto, ¿listo? Y dejar mi mercancía ya cargada en un contenedor. Hasta ahí va mi responsabilidad.
De ahí en adelante, hasta que llegue a su casa como importador, va a ser responsabilidad suya. Cuando hablamos de responsabilidad, pues hablamos de todo el tema de trámites y todo el tema de costos. Hay otro Incoterms que dice que la responsabilidad total del exportador, hay otro que dice que la responsabilidad total del importador, dependiendo, digamos, de la negociación que se haga. Sin embargo, los más conocidos o los más utilizados son el Incoterm tipo FOB y el Incoterm tipo SIF, para que lo puedan indagar. Elementos relacionados pues con eh, aspectos netamente logísticos, que es lo que yo les decía anteriormente, como esos procesos. Entonces, primero pues el tema de empaque, embalaje y unitarización de la carga. Entonces debemos de definir pues cuáles van a ser los tipos de empaques y cuál va a ser el embalaje que va a tener esa mercancía. Segundo, vamos a determinar qué tipo de contenedor vamos a utilizar para unitarizar la carga, si va a ser un contenedor compartido, si va a ser un contenedor full para nuestra mercancía. Recordemos que pues los contenedores ya están estandarizados. Son contenedores o de 20 pies o de 40 pies. Unos que tienen una capacidad de 30 toneladas y unos que tienen una capacidad más o menos de 36 a 40 toneladas. Definir los seguros para el transporte de la mercancía, establecer la documentación y definir el tipo de transporte que se va a tener. En este caso, si estamos hablando de comercio internacional, pues muy seguramente sí tenemos que tener un transporte multimodal, porque pues un solo modo de transporte va a ser muy difícil de, de trabajar. Podría ser un modo de transporte aéreo, pero generalmente cuando hablamos de procesos de exportaciones y exportaciones, combinamos un modo de transporte marítimo con un modo de transporte terrestre. Y la parte de la aduana. Cuando hablamos de aduanas, así sea para importar o para exportar, siempre vamos a tener que pagar un arancel. Si cuando estamos importando mercancía, tenemos que hacer una nacionalización de la mercancía y ahí debemos de pagar una tarifa. Y cuando estamos exportando, igual tenemos que declarar esa mercancía que vamos a exportar y pagar pues ahí una, una cantidad relevante. Listo, esto pues ya fue más o menos lo que les comenté. Esto habla pues de el proceso relacionado con la parte de la planificación para el proceso de distribución física internacional. Mm, déjenme ver. Listo, vamos a ver entonces al final el concepto de presupuesto. ¿Listo? Que son relacionados pues netamente desde el punto de vista de gestión logística, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un presupuesto, estamos relacionando ciertos componentes. Primero, pues el objetivo del presupuesto y hasta dónde va. El presupuesto es el alcance. Segundo, el desglose de los costos y los gastos. Tercero, determinar cuál va a ser la periodicidad de ese control o ese presupuesto. Cuarto, establecer los responsables. Quinto, definir cuáles van a ser esos ingresos proyectados. Sexto, determinar cuáles son los recursos disponibles para desarrollar pues lo que plantea ese presupuesto o el objetivo del presupuesto. Séptimo, importante pues los indicadores y octavo, las contingencias. Entonces, básicamente un presupuesto es hacer una planeación del uso de un recurso, generalmente un recurso económico, el cual pues se debe estar destinado a una tarea o una acción en específico. Por ejemplo, si vamos a hacer un presupuesto para eh, la operación de exportación de flores a otro país, entonces debemos de determinar cuáles son los costos y los gastos de esta acción. Esta es la base del presupuesto. Determinar el cronograma que nos va a decir en qué momento se va a ir efectuando cada uno de estos costos y estos gastos. Determinar quiénes son los responsables de, pues, de vigilar el comportamiento de este dinero. Em, Dentro del presupuesto muchas veces podemos encontrar el aspecto de determinar
cuáles van a ser esos ingresos proyectados, ¿listo? Y pues establecer, muchas veces dentro del cronograma definimos también como los recursos que vamos a estar utilizando para cada una de las fases. ¿Cómo se hace un seguimiento a un presupuesto? Entonces, generalmente hacemos una validación periódica, por eso, digamos, es el alcance también y el cronograma para saber cada cuánto vamos a validar este presupuesto. Hacemos un análisis de variaciones del presupuesto. Aquí lo que estamos haciendo es como cuando hicimos el ejercicio de el ejercicio pasado de la simulación de este informe de gestión. Nosotros proyectamos una cotización y al final de prestar el servicio, pues obtuvimos unos datos reales. El presupuesto pasa lo mismo. El presupuesto generalmente se hace previo a la ejecución y determinamos esos tiempos para poder pues hacer una validación de cómo va según lo proyectado. Por ejemplo, ustedes hacen un presupuesto para sus gastos mensuales. Luego de que ustedes van en el mes 15, en el día 15, 20 del mes, muy seguramente ustedes validan su presupuesto y ven si lo que habían planeado efectivamente pues está siendo acorde con lo que se ha gastado realmente o no. Y así, entonces podemos ir haciendo unos ajustes. Por eso necesitamos tener estos indicadores o KPIs, porque allí nos dicen si estamos siguiendo, digamos, como lo que planeamos en el presupuesto o estamos desfasados o por el contrario, pues estamos haciendo un uso óptimo de los recursos y vamos muy bien. De a partir de esto, pues definimos nuestras acciones correctivas y cuando ya ha terminado todo el periodo y se ha ejecutado la operación que se estableció con ese presupuesto, pues hacemos un reporte de el resultado obtenido. Entonces, pues básicamente ese es el tema del presupuesto. Entonces, pues estos son como algunos conceptos que ustedes van a encontrar en el cuestionario. Entonces, en el cuestionario ustedes van a encontrar los conceptos relacionados con eh, las leyes que regulan la gestión del transporte, van a encontrar conceptos relacionados con los modos y los medios de transporte, con los costos tanto fijos como variables, el concepto de tarifa, van a encontrar algunas preguntas relacionadas con el concepto de distribución física internacional, de Incoterms, y con el concepto del presupuesto y cuáles son, digamos, como los componentes de un presupuesto. Yo les voy a compartir esta diapositiva para que la tengan así como de guía y puedan presentar su cuestionario. Recuerden que este cuestionario va a estar habilitado a partir de la próxima semana, desde el lunes hasta el domingo, para que ustedes lo puedan presentar. Y la siguiente semana, entonces ya veremos, es como el cierre de la formación parcial para ver cómo vamos quedando y ponernos al día, ¿listo? Entonces, pues nada, por aquí vamos a dejar la grabación y ya les comparto el material al grupo.